mesodermo, exactamente. Entonces, de esas tres capas germinales necesitamos una capa principal. ¿Cuál es esa capa? Ya sabes el sistema nervioso. El ectodermo, que de ese ectodermo van a salir todas las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, para que se lo aprendan para embrio, que eso se lo van a preguntar en embrio, entonces del endodermo tenemos que son todas las estructuras o vísceras intraabdominales y intratorácicas. Obviamente en embrio no se lo vamos a preguntar así, sino que va a ser un poco más complejo. Pero entonces de este endodermo vamos a tener lo que es tubo digestivo, vamos a tener toda la parte respiratoria, todos los órganos sólidos o todas las vísceras sólidas que podamos tener a nivel intraabdominal, esos van a pertenecer al endodermo. Posteriormente, la capa intermedia o la lámina intermedia va a ser el mesodermo. De este mesodermo van a derivar todos los que son los tejidos conectivos y la parte muscular principalmente. Y por último, el ectodermo, que de este ectodermo va a derivarse todo el sistema nervioso. Entonces, cuando hacemos la diferenciación de las diferentes estructuras, de esa diferenciación se van a producir los territorios presuntivos. ¿Qué significan los territorios presuntivos? Esos territorios presuntivos es de donde van a derivar las estructuras adultas, es decir, las estructuras que tenemos todos acá. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en la formación de la tercera semana. Entonces, de ese territorio presuntivo, el territorio más importante para el sistema nervioso va a ser el ectodermo. ¿Por qué? Porque de ahí van a derivar ¿qué? Todas las estructuras adultas que van a pertenecer ¿a qué? Al sistema nervioso. Acá lo vemos en una imagen. Entonces, empieza toda la parte de la división en los embriones y a nivel embrionario, entonces vamos a tener las tres capas. Un ectodermo, mucho más externo, va a formar tanto las estructuras del sistema nervioso, ¿qué sería este? Periférico, igualmente las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, así como me va a formar por lo menos toda la parte de la médula, también me va a formar lo que los órganos intracraneales o todas las estructuras intracraneales de la edad adulta. Entonces, eso pertenece al ectodermo. Ahora, el mesodermo, del mesodermo, toda la parte del tejido conectivo y la parte muscular principalmente. Y del endodermo, todas las estructuras intratorácicas, intraabdominales e intrapélvicas. Eso es a grandes rasgos, por eso lo vamos a ver mucho más en embriología. Pero para poder entender de dónde forma o cómo se forman estos territorios presuntivos, por eso necesitamos tener estos territorios presuntivos, primero tienen que pasar las primeras semanas de la gestación, o la primera semana como tal embrionario. Entre esas primeras semanas tenemos 2 semanas al inicio, que esas 2 primeras semanas, ¿cómo se llaman? Segmentación y implantación. Entonces, en la segmentación va a ser la primera semana, en la cual lo que pasa principalmente es que el óvulo que sale ¿de dónde? Del ovario va en busca de un espermatozoide. ¿A dónde se produce la fecundación? ¿En la qué? Sí, en la ampolla, sí, exactamente. Entonces se produce en la parte ampular de la trompa de falopio. Y después de que se produce esa fecundación, a nivel de la parte de la ampolla de la trompa de falopio, lo posterior que va a hacer es viajar en lo que ya está fecundado y empieza a hacer las primeras divisiones celulares para que se forme posterior la mórula y después el blastocito, y el blastocito es el que se va a implantar. ¿Esa implantación pasa en qué semana? En la segunda semana. En esa implantación de la segunda semana se va a dar a nivel de ¿qué? ¿En qué parte se da la implantación? ¿En qué? Sí, obviamente en el útero. Pero ¿en qué va? No. O sea, ¿cómo se llama? Claro, porque te están estudiando medicina. En el endometrio. Entonces, a nivel del endometrio es que vamos a hacer como tal la parte de la implantación, hablando siempre de un embarazo que se está implantando en la forma adecuada. ¿Por qué? Porque acá pueden pasar algunas alteraciones de que se den embarazos por fuera del endometrio, que eso es lo que llaman embarazo ectópico. Y la principal ubicación del embarazo ectópico, ¿dónde creen ustedes que sería? En la trompa de falopio, principalmente en la región del istmo. Entonces, ese hecho de que se implante en otro lugar, eso va a ser un embarazo ectópico.
Entonces, si se produce como tal ese embarazo ectópico, no se va a empezar a producir todas estas estructuras. O sea, no se va a hacer que se forme la parte de la gastrulación de la tercera semana y la cuarta semana, que ya es cuando empiezan a formar las diferentes estructuras. ¿Listo? Entonces, vamos a la semana 2, que es la implantación. Ahora, en la semana 3 va a pasar la gastrulación. En esta gastrulación vamos a tener una estructura trilaminar, que ¿cómo se llaman las tres láminas? El endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Entonces, en esta gastrulación necesitamos al ectodermo para la parte nerviosa y aparte del ectodermo necesitamos la notocorda. ¿Qué es la notocorda? Es la estructura o el eje primitivo que me va a hacer de que se me atraiga las estructuras para que lo que está laminar, que es el ectodermo, se me forme en una forma como. ¿Cómo sería el tubo neural? ¿Cuál sería la forma del tubo neural? Cilíndrica, en una forma cilíndrica. Entonces, acá lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Entonces, eso pasa en la semana 3. Y ya posteriormente en la semana 4, entonces va a empezar a formarse el tubo neural en el día 22, que es el primer día de la semana 4. Recuerden que nosotros en las estaciones siempre vemos todo por semanas. No lo hablamos por meses, ni por cada 15 días, ni por cada 2 meses, siempre hablamos por semanas. Entonces, el inicio de la semana 4 va a ser el día 22. En ese momento se va a iniciar la formación del tubo neural, pero no se va a producir el cierre del tubo neural. ¿En qué día se produciría el cierre del tubo neural? En el día 28. Ese día 28 es el último día de la cuarta semana. Entonces, en ese momento que se cierra el tubo neural, se empieza a formar toda la parte del sistema nervioso central. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces lo vemos acá. En el desarrollo temprano tenemos una lámina, que esta lámina ¿de qué sería? ¿Cómo se llamaría esta lámina? Cuando está totalmente horizontal. ¿Sería la lámina de? Sí, pero es una lámina longitudinal ¿de qué tipo? ¿De qué? No. Pero si estamos acá hablando de que solamente hay 3 láminas, ¿cuáles son las 3 láminas? Exactamente. Entonces, esta lámina sería una lámina ¿de qué? De ectodermo. Entonces, esa lámina de ectodermo va a tener una forma totalmente horizontal y esa lámina de ectodermo es la que posteriormente me va a dar la formación del tubo neural. Entonces, eso que está totalmente longitudinal me va a llevar de que primero se tienen que formar los surcos neurales. ¿Esos surcos neurales cómo se forman? Esos surcos neurales se forman porque la notocorda, que es este eje primitivo, este puntito que tenemos acá, me va a hacer de que se atraiga la lámina hacia la notocorda. Al atraer la lámina hacia la notocorda se forma el surco neural, que es esto que vemos acá. ¿Qué características tiene el surco neural? Estas células de acá, ¿qué diferencia tienen estas con estas? Son más alargadas, son más ensanchadas. Entonces, este tubo neural se va a formar porque este surco neural se alarga completamente y se empieza a traer ¿hacia dónde? Hacia la notocorda. Cuando se empieza a traer hacia la notocorda, se forma algo que se llaman los pliegues neurales. Esos pliegues neurales son los dos extremos que se van a unir para poder formar el tubo neural. Entonces, estos pliegues neurales, aquí, pliegue neural, ellos se van a empezar a unir, es decir, los dos pliegues se van a unir y cuando ya se empiezan a unir los pliegues, me van a formar las crestas neurales. Y esas crestas neurales se unen y al unirse me dejan tubo por un lado, me dejan cresta por otro y me dejan, ¿qué sería lo que sobraría? No, ¿esto qué sería? Eso sería lo que
Ectodermo, exactamente. Porque del ectodermo necesito que se me sigan formando las demás estructuras aparte del tubo neural. ¿Listo? Entonces me va a formar en un punto el tubo neural, que es lo que se cierra y lo que es cilíndrico. Me va a formar las crestas neurales, que esas crestas neurales me van a formar otro tipo de células de diferenciación celular. Y por arriba vamos a encontrar ¿qué? Una lámina de ectodermo. ¿Listo? Entonces, esa es la formación principal que se produce. ¿Cuándo pasaría esto? Que ya empieza como tal a hacer la forma más ovalada para buscar la forma cilíndrica. ¿En qué día pasaría esto? En el día 22, exactamente. ¿Y cuándo pasaría que ya las crestas neurales se unen? En el día 28. Entonces, en el día 28 vamos a encontrar de que ya está cerrado completamente ¿el qué? El tubo neural. Y ahí vamos a tener las tres estructuras. Ya lo vemos con el otro imagen, pero ahí la tenemos. Tubo neural, crestas neurales y la lámina de ectodermo. ¿Listo? Que es la lámina que sigue sobrando. Ahora, ya cuando se cierra el tubo neural, este tubo neural, acá hay una fusión de los pliegues neurales. Mire que acá los dice. Pero ese tubo neural tiene que tener unas elongaciones hacia la región caudal y hacia la región cefálica. Esas elongaciones, ¿cómo se llamarían? Neuroporo, exactamente. Entonces, esas prolongaciones, vamos a tener que tenemos una prolongación hacia caudal que se llama ¿cómo? No. Neuroporo posterior. Entonces, acá cuando se empiezan a cerrar, la prolongación que está hacia caudal se llama neuroporo posterior. Y lo que está hacia cefálico se llama neuroporo anterior. ¿Listo? Entonces, esos neuroporos, ¿en qué se me van a conformar? ¿En qué se me van a formar? Por lo menos lo que es neuroporo posterior, que es la parte caudal. ¿En qué creen ustedes que se me forma? En médula espinal, exactamente. Y el neuroporo anterior, ¿en qué se me formaría? En órganos intracraneales, exactamente. Entonces, el neuroporo anterior es el que me va a formar los órganos intracraneales. Y el neuroporo posterior es el que me va a formar la médula espinal. Entonces, en esa conformación es después de que se cierre ¿qué? El tubo neural. O sea que esto ya sería la ¿qué? La quinta semana. Porque a la cuarta completa se va a cerrar el tubo, a la quinta ya se empiezan a formar los neuroporos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. ¿Cuál es el primero? El anterior. Entonces, el neuroporo anterior se cierra primero que el posterior. Igual ya ahorita lo vamos a ver por qué se cierra primero. ¿Por qué se cierra primero? ¿Por qué creen ustedes que se cierra primero? Para que se pueda ensanchar. Entonces, cuando se ensancha, se forman las vesículas y de esas vesículas vamos a tener todas las estructuras adultas, que ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, este neuroporo me va a dar todo el eje de ¿qué? Del sistema nervioso central. Entonces, estos neuroporos, tanto el anterior como el posterior, me van a derivar de todo lo que es el sistema nervioso central. Y ya vamos a ver cómo se hacen esas prolongaciones. Pero ya tenemos los neuroporos, ya tenemos el tubo neural. Ahora, ese tubo neural, ¿qué más tenemos? La cresta neural. ¿Y qué más tenemos? El ectodermo. Entonces, esto, o sea, le hago la presentación del ectodermo porque entonces la superficie del ectodermo continúa y ya el tubo neural se formó. Entonces, en este momento vamos a ver de que las crestas neurales van a hacer una subdivisión y me van a formar unas células específicas. Unas células específicas que la gran mayoría van a pertenecer al sistema nervioso al periférico. Entonces, la gran mayoría van a pertenecer al sistema nervioso periférico. Entonces, de estas crestas neurales vamos a tener unos grupos celulares. Entonces, vamos a tener células de los ganglios sensitivos de los nervios espinales, que estas pertenecerían a ¿qué sistema? Al sistema nervioso periférico, porque son nervios espinales. Células de los ganglios sensitivos de los nervios craneales.
No. Al periférico. Célula de los ganglios autónomos. Central. Exacto. Célula de la médula suprarrenal. Central. ¿No? Es simpático. Es simpático, pero sería ¿qué? Central. Entonces, esta célula de la médula suprarrenal, ¿qué me produciría? Algunos neurotransmisores como la adrenalina, algunas hormonas como el cortisol, que ellos también hacen la integración ¿con qué? Con el sistema nervioso autónomo. Entonces, ahí habría sobre la parte del sistema nervioso ¿qué? ¿Qué es autónomo? Central. Central. Ahora, los melanocitos. ¿Qué hacen los melanocitos? Es lo de la piel. Sí, pero ¿qué hacen? Pues el color marrón de la piel. Producen el pigmento, pero ¿qué produce los melanocitos? Melanina. Entonces, los melanocitos producen melanina y esa melanina es la que me da la pigmentación, por lo menos de la piel. Pero ustedes dirán que tiene que ver la melanina con el sistema nervioso. ¿Qué creen ustedes? Pues lo que, por ejemplo, producía la melanina para ¿La mielina? No. por los ojos. También le da color a los ojos, también se encuentra la melanina en los ojos. Pero la melanina también se encuentra en la leptomeninges, es decir, en las meninges, y también se encuentran en algunas superficies intracraneales. La que más melanina tiene en la superficie intracraneal es la sustancia negra. Eso lo vamos a ver cuando veamos sustancia negra. Entonces, la que le da las características. ¿Ah? Esa es otra parte que produce dopamina, es una parte del sistema nervioso. Entonces, cuando veamos sustancia negra, vamos a ver de que esa sustancia negra tiene la característica de negra porque se produce melanina. ¿Listo? No confundir melanina con melatonina. Totalmente diferente. ¿Listo? Por si no van a leerla en net. Entonces, en estas estructuras intercraneales también vamos a encontrar entonces la melanina que se produce por los melanocitos. ¿Listo? Y por último, el último grupo de células son los neurilemocitos. ¿Estas células cuáles son? Las neuronigas. No. Que formaron vainas de miamina. No, pero ¿cómo se llaman estas células? ¿Qué otro nombre reciben estos neurilemocitos? No, pero no vale que busquen en Google. Células de Schwann. No, células de Schwann. Entonces, las células de Schwann hacen lo que dijo Héctor. ¿Producen qué? La mielina, pero ¿en qué sistema? En el sistema nervioso periférico. Porque en el sistema nervioso central lo producen otras células neurogliales que se llaman los ¿cómo? Los oligodendrocitos. ¿Listo? Entonces, estos neurimelocitos también van a ser derivados de qué células? De las células que derivan de la cresta neural. Y ellos me van a formar la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico, porque estos neurilemocitos son lo mismo que las células de Schwann. Que las células de Schwann son un grupo de células neurogliales, o son neurogliales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero ¿qué pasa después con la autocorda? ¿Qué pasa con la autocorda? También me va a dar la forma circular de la parte bucofaringea. Pero ya eso no nos corresponde a nosotros, eso ya es en embrio. Bueno, no me vas a preguntar eso. No te voy a preguntar eso porque yo no lo he visto. Eso es algo que le pasó a un compañero en el grupo del martes. Lo que yo no le he dado, no se lo voy a preguntar. Si usted me responde algo con algo que tiene la próxima clase, está mal. Yo le dije la vez pasada. ¿Ah? Pero si lo hablas, te lo preguntas. ¿Sí la qué? Si lo hablas, si lo mencionas, te lo preguntas. Ah, si yo lo hablo, lo pregunto, exactamente. Pero ¿qué le pasó al compañero? Que el compañero me respondió una pregunta de la división del sistema nervioso en las subdivisiones que están acá. ¿Yo se lo he dado? Ya ese pasó de aventajado y me respondió metencéfalo, que está
estaba bien, pero yo le pregunté eso. ¿Verdad que no? Pues no, pero sí estaba bien. Pero yo no le pregunté eso, porque si vamos a eso, entonces cogemos la internet y yo pongo el dedo. Y le pregunto. Entonces, ¿verdad que no? Yo traigo la mía, ¿verdad? Ah, mire, aquí la compañera trae la de ella y abrimos la Snell. Ahí sí. Pero para ¿Ah? Claro. yo también la compro. ¿Dónde la compro? Dice que casi la compro. Ahí sí salgo empapado total. El profesor obliga a estudiantes a comprar el libro del Snell. Señor. Mi amor, hasta ahorita. Entonces, ya teniendo el tubo neural, ya lo tenemos totalmente cerrado. Ahora vamos a hacer un corte transversal del tubo neural, que es esto que tenemos acá. En ese corte transversal del tubo neural nos va a servir para ver la diferenciación de las células que pertenecen al sistema nervioso. Entonces, este es tubo neural y ese tubo neural en su corte transversal me va a generar tres zonas. Entonces, la zona más interna va a ser la zona ventricular, la zona intermedia, que es la zona de la mitad, y la zona marginal, que es la más externa. Entonces, en la zona ventricular vamos a encontrar las células primitivas, tanto de las neuronas como de las neuroglias, exactamente. Entonces, por lo menos acá este ejemplo, esta célula se va a formar acá en una ¿qué? En una neuroglia, exacto. Entonces, esta célula que está acá, esta célula primitiva, se va a formar a una ¿qué? A una neuroglia. En cambio, esta célula se va a formar en un neuroblasto, que el neuroblasto es el predecesor de ¿qué? De la neurona o de la célula nerviosa. Entonces, este neuroblasto se va a formar en la misma zona intermedia en una neurona. Entonces, en la zona intermedia ya vamos a tener las neuronas y las neuroglias. Las neuroglias completo, todo su grupo celular completo, y las neuronas lo que vamos a encontrar principalmente ¿qué va a ser? El cuerpo celular. Entonces, acá en esta parte vemos de que está el cuerpo celular y de ahí sale ¿qué sería esta ramificación larga? Ahí sale el axón. Y en la zona marginal solamente vamos a encontrar el axón ¿de qué? De la neurona. Entonces, zona intermedia encontramos ya las células desarrolladas, neuronas o neuroglias, y en la zona marginal solamente el axón de la neurona. Ahora, ¿qué pasaría con las células que no hacen la diferenciación en neuronas y neuroglias? No funciona. ¿Qué? Se fagocitan. No funcionan, sí, pero ¿qué pasa con esas células? Se fagocitan, profe. Apoptosis hace una muerte celular programada, y en esa muerte celular programada terminan en apoptosis, como dice la compañera. Entonces, las células nerviosas o van a ser neuroglias o van a ser neuronas. Ya si no son en ninguno de los dos grupos, van a terminar entonces en una muerte celular que programada. Eso nos lleva a que tengamos solamente dos grupos celulares, que son los que vamos a ver más adelante. Ya después de esos dos grupos celulares vamos a ver de que por lo menos de las neuroglias se van a separar en 4 grupos, pero ya cada una va a cumplir una función en específico. Y de las neuronas sí vamos a tener un solo grupo, que es la como tal, la célula excitada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces ya tenemos corte transversal, ya tenemos las zonas, ya tenemos cómo se desarrolla la parte de las neuronas y las neuroglias. Ahora vamos a ver cómo se producen esas prolongaciones, tanto del neuroporo, que sería acá, tanto el neuroporo posterior como el neuroporo anterior. Entonces, el neuroporo anterior, a diferencia del posterior, va a sufrir 3 ensanchamientos. Esos ensanchamientos van a formar unas vesículas, y de esas vesículas se van a formar todas las estructuras adultas. Entonces le coloco un ejemplo. Primer ensanchamiento, prosencéfalo. Segundo, mesencéfalo. Tercero, rompencéfalo. De estas 3 estructuras van a salir
De estas tres vesículas, que se llaman vesículas, van a salir todas las estructuras adultas. ¿Estructuras adultas de dónde? No, intracraneales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué intracraneales? Porque el sistema nervioso central también es médula. Pero esas van a derivar de dónde? Del neuroporo posterior. Entonces, este neuroporo posterior no sufre ensanchamientos, sino que solamente se prolonga hacia la región caudal para formar lo que viene siendo la médula espinal. O sea que estas tres vesículas serían lo que forman todas las estructuras de foramen magno. ¿Hacia dónde? ¿Ah? Foramen magno. Hacia arriba no existe la neuroanatomía. Hacia la parte cefálica. Pues hacia la parte dorsal, también hacia todas las estructuras intracraneales. ¿Listo? Entonces, estas van a ser formadas por las tres vesículas que se producen por los ensanchamientos. Que ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos las tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, para que a ustedes les quede fácil el aprendizaje de estas vesículas, ustedes siempre tienen que relacionar que prosencéfalo es todo lo que está hacia cerebro anterior. ¿Listo? Mesencéfalo, cerebro medio. Y rombencéfalo, cerebro posterior. ¿Listo? Entonces, cada una de esas vesículas va a ser la primera división. Entonces, el prosencéfalo se divide en prosencéfalo. Y ese prosencéfalo va a ser una subdivisión que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Entonces, del telencéfalo van a salir todas las estructuras adultas de lo que son los hemisferios cerebrales, van a salir los núcleos basales y va a salir el hipocampo. Eso va a ser desde el encéfalo. Del encéfalo va a salir todo lo que es tálamo, aquí no es hipocampo, sino hipotálamo, cuerpo pineal y infundíbulo. Igualmente acá también vamos a tener epitálamo y vamos a tener subtálamo. Todo eso deriva de ¿dónde? Del encéfalo. Y es más que en las estructuras adultas, cuando nosotros lo vamos a ver, las estructuras, vamos a ver el tálamo pertenece al diencéfalo, el epitálamo pertenece al diencéfalo, el subtálamo pertenece al diencéfalo. Entonces, todas estas estructuras van a pertenecer al diencéfalo y provienen de la vesícula de ¿qué? Del prosencéfalo. ¿Listo? Ahora, la vesícula del mesencéfalo tiene una primera división que va a ser mesencéfalo, tiene una subdivisión que va a ser mesencéfalo y tiene unas estructuras adultas que van a ser estructuras ¿de quién? Del mesencéfalo. Entonces yo no sé por qué me responde mesencéfalo. Si el mesencéfalo solamente da estructuras del mesencéfalo y siempre responde mesencéfalo. O sea, el mesencéfalo no va a dar estructuras ni del puente, no va a dar estructuras del hemisferio cerebral, no va a dar estructuras de nada. El mesencéfalo va a dar estructuras ¿de qué? Del mismo mesencéfalo. Como son que ¿techo de quién? Del mesencéfalo, el tegmentum del mesencéfalo, el pie peduncular que se deriva del mesencéfalo. Entonces, todas esas estructuras van a pertenecer ¿a quién? Al mesencéfalo. Así que esta es fácil de aprender. Así que esta casi nunca se la pregunto. No le van a responder mesencéfalo. Entonces ya saben, para el quiz dentro de 15 días hay quiz, así que vayan estudiando. Ahora, la última vesícula es la vesícula de rombencéfalo. Esa vesícula de rombencéfalo tiene una primera división o una división que va a ser el rombencéfalo. Y de ese rombencéfalo tiene una subdivisión en dos grupos, que va a ser metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, acá tienen que tener o tienen que ver de dónde viene la palabra miel. De mielina. De médula. Entonces, este mielencéfalo solamente me va a formar médula ¿qué? Oblongada. En cambio, el metencéfalo me va a formar puente y me va a formar cerebelo. Entonces, todas estas estructuras, ¿dónde están? Todas. ¿En qué parte de la bóveda craneal?
En la posterior. En la hora posterior. Entonces, ¿por qué cuando yo le pregunto sobre puente me responde que prosencéfalo? Pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, si ustedes se aprenden de qué lado viene cada una de las vesículas y de esto a qué pertenece, ya ustedes lo pueden relacionar de forma mucho más sencilla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Ahora vemos acá una imagen. Entonces, en esta imagen vemos lo que está en rojo, ¿qué sería? El No, teléfono. sí, sin que ustedes pueden tener neuroanatomía. El cerebro, exactamente. Entonces, los hemisferios cerebrales van a pertenecer ¿a quién? Al telencéfalo. ¿Y provienen de dónde? Del prosencéfalo, que es lo mismo que el cerebro anterior. Entonces, todos los hemisferios ¿qué? Cerebrales van a pertenecer al telencéfalo. Ahora, el diencéfalo, aquí está tálamo, hipotálamo, subtálamo, infundíbulo, parte pineal. Todo esto va a pertenecer al diencéfalo. ¿Y ese diencéfalo de dónde proviene? También del prosencéfalo. O sea que estas dos todas estas estructuras de estas dos van a venir ¿de dónde? De la vesícula del prosencéfalo. ¿Listo? Hasta ahí claro. Ahora bajamos y cerebro medio, que es mesencéfalo. ¿Qué estructuras provienen del mesencéfalo? Solamente estructuras del mesencéfalo o cerebro medio. ¿Listo? Entonces por eso acá mesencéfalo y mesencéfalo solito. Lo que viene es negro. Y ahora vamos a ver lo que viene de la parte del, ¿qué sería lo último? Del rombencéfalo. ¿Cuáles estructuras vienen del rombencéfalo? Puente. Cerebro, bulbo raquídeo y puente. ¿Cuál viene del mielencéfalo? La médula oblongada o bulbo raquídeo, que son sinónimos. ¿Listo? Entonces, esas son todas las estructuras que vamos a ver en la neuroanatomía, cada una con una función específica, cada una con unas estructuras específicas, pero lo más importante es que todas derivan de tres vesículas. ¿Y todas derivan de dónde? Del ectodermo. Todo lo que hemos hablado viene de dónde? Del ectodermo. ¿Listo? Entonces, si yo le pregunto, la respuesta nunca va a ser ni mesodermo ni endodermo. Siempre va a ser ectodermo. El mesodermo y el endodermo no te lo van a preguntar en endodermo. ¿Listo? Y ya por último, la diferenciación final. Entonces, en esta diferenciación final se tiene de que las dos células principales o dos grupos celulares principales son una célula excitable, que es la neurona, y una célula no excitable, que son las neuroglias. Neuroglias que ayudan ¿a quién? A la neurona a que funcione. Neuroglias que se necesitan para que la neurona funcione. Si las células no hacen esa diferenciación final en esos dos grandes grupos, terminan en ¿qué? Muerte celular programada. Si no están en esos dos grandes grupos, siempre van a ser apoptosis al final del proceso. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver los grandes grupos, que son las neuronas y las neuroglias. ¿Cuál de las dos están mayor en número? Las neuroglias. Las neuroglias están de 5 a 10 veces más en número que las neuronas. Y las neuroglias representan el 50% de la masa del sistema nervioso central. Entonces, las neuroglias siempre van a ser mesostel de las neuronas, pero son las que me permiten de que las neuronas ¿qué? Funcionen. Porque si no tenemos neuroglia, no tenemos mielina. Si no tenemos neuroglia, no tenemos sustancia estrófica. Si no tenemos neuroglia, no tenemos sustancias que necesiten para hacer el proceso de la sinapsis. Si no tenemos neuroglia, no tenemos líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas neuroglias cumplen la función alrededor de ¿quién? De la neurona. Pero las neuronas siempre van a necesitar ¿de quién? De las neuroglias. ¿Listo? Ahora, en la histología del sistema nervioso. Dentro de la histología del sistema nervioso tenemos 5 grupos que se relacionan buscando una función específica. ¿Cuál creen ustedes que es la función que se busca garantizar del sistema nervioso? Pasar el impulso, hacer la sinapsis, que todas las células se activen o se inhiban. Eso es lo que busca el sistema nervioso.
Entonces, un ejemplo, si yo tengo, ¿qué les digo? Yo tengo una enfermedad que me daña mi vaina de mielina, que se llama enfermedad de mielinizantes, ¿qué pasaría por lo menos con el impulso? Puede ser mucho más lento, no se transmitiera, entonces eso nos lleva a que no se haga una sinapsis adecuada y la funcionalidad en ese paciente se ve alterada, funcionalidad tan sencilla como la marcha, funcionalidad tan sencilla como el habla, funcionalidad tan sencilla como la visión, porque recuerden que la gran mayoría de estructuras funcionan gracias a ¿quién? Gracias al sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, de estos grupos celulares vamos a encontrar 5 grupos. El primer grupo, células nerviosas. ¿Cuáles son las células nerviosas? Las neuronas. Esas neuronas me van a recibir el estímulo y me van a ¿qué? A botar el impulso. Eso es lo que hacen las neuronas. Segundo grupo de células, las células neurogliales o las gliales. Esas células neurogliales, como ya se los dije ahorita, van a ¿qué? A mantener la función de ¿quién? De las neuronas, exactamente. Tercer grupo, células endoteliales. ¿Para qué creen que sirven estas células endoteliales? ¿O dónde las encuentran? Para recurrir. ¿Pero a qué recurren? En el interior. ¿Quién llama más? ¿La de las células qué? No. Las células endoteliales están en el epitelio, puede ser la piel. ¿A qué le suena endotelio? La parte. ¿El afecto? ¿A músculo? No. En la vascularización. En la vascularización, en los vasos sanguíneos. Entonces, en los capilares están los endotelios o las células endoteliales. ¿Por qué son tan importantes estas células endoteliales? ¿O qué me ayuda a mí los vasos sanguíneos? ¿A qué me ayuda? ¿O qué me da? A lo que sea. O sea, ¿qué me daría? Me daría nutrientes. Nutrientes necesarios para qué tipo de células? Para las neuronas. ¿Listo? Recuerden que todas estas células me van a buscar de que las neuronas que funcionen. Entonces se van a absorber nutrientes de los capilares por medio de las células endoteliales. ¿Listo? Ahora, células inmunes. ¿Qué función creen que hacen las células inmunes? De protección, exactamente. Estas células inmunes, las principales, son un grupo de células neurogliales que se llaman las microglias. Entonces, esas microglias funcionan como macrófagos tisulares, que esos macrófagos tisulares están siempre inactivos en el sistema nervioso central y la única forma que se activen va a ser que haya alguna agresión. Es decir, entra una bacteria, es decir, hay una inflamación, es decir, hay un trauma, es decir, cualquier tipo de alteración en el sistema nervioso me va a llevar a ¿qué? Me va a llevar a que estas células inmunes se activen. Aparte de las microglias, también van a estar los monocitos como células inmunes. Pero los monocitos, o sea, son las células, por decirlo así, secundarias en la respuesta inmune. Las principales son las microglias. Tisulares. Tisulares. ¿Qué significa macrófagos tisulares? Para que no se lo aprendan con ese nombre porque, uy, el doctor, ¿cómo habla de locuras? Líquidos tisulares que se encargan de filtrar los desechos. No. ¿Qué significa tisular? Porque yo le puedo decir que otro macrófago tisular es las células de Cooper. Aquí va la compañera que puede hacer quiz. ¿Qué son los macrófagos tisulares? ¿Qué creen ustedes que son? ¿Qué creen ustedes que son los macrófagos tisulares? Ya te viene la palabra tisular. ¿De dónde? De tejidos, exactamente. Entonces, hay macrófagos en los diferentes tejidos. Yo puedo tener por lo menos macrófagos alveolares, que ¿dónde estarían sus macrófagos alveolares? ¿A dónde? En los alveolos, en la parte pulmonar, pero también puedo tener los macrófagos tisulares que se llaman células de Cooper, que ¿dónde estarían? En el hígado. Entonces, los macrófagos tisulares significan que son los macrófagos propios del tejido ¿qué? Nervioso. Entonces, esos tejidos propios se llaman microglias. Esa diferenciación se hace en las primeras semanas en el saco vitamínico. Igual eso lo van a ver ustedes en inmuno el próximo semestre, que pasen todo mejor de Dios.
si hay una leucopenia, también afecta eso. Si hay una leucopenia también afectaría la actividad como tal del sistema inmune. ¿Sí? No me entraré con eso, pero sí para creer. Y por último, las células madres. ¿Qué creen ustedes qué función cumplen las células madres en cualquier sistema, no solamente en el sistema nervioso? Sí, producción. Entonces, esas células madres van a ser pluripotenciales y esas células madres pluripotenciales lo que me ayuda es a que se haga una diferenciación celular dependiendo de qué. Dependiendo de la necesidad del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito producir por lo menos macrófagos, ¿qué pasaría con las células madres? Se transforman en macrófagos. ¿Sé qué? Se harían macrófagos, se haría la diferenciación celular para que todas las células formen macrófagos. Pero si yo no necesitaría macrófagos, sino que necesito eritrocitos, entonces todas las células pluripotenciales intervienen unos intermediadores que se llaman interleuquinas y esos intermediadores me van a formar ¿qué? Eritrocitos. Pero yo no necesito eritrocitos sino plaquetas, entonces me van a formar ¿qué? Plaquetas. Entonces eso va a depender de qué? De la necesidad del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Sigamos. Ya viendo los dos grupos como tal de células, que son las neuronas y las neuroglias, ahora vamos hablando principalmente en las neuronas. Recuerden que las neuronas son las células especializadas que tienen la capacidad de ser ¿qué? Excitable, y esa es la principal diferencia entre las neuronas y las neuroglias. Las neuroglias no se excitan. ¿Listo? Entonces, estas células excitables van a ser clasificadas en dos grandes grupos por dos grandes formas, que una va a ser por la forma y otro por el tamaño. Pero antes de poder saber esta clasificación de la forma y del tamaño, yo tengo que reconocer a grandes rasgos, sin hablar de los organelos pequeños, que eso vamos a la próxima clase, sin hablar de los organelos pequeños, tengo que conocer a grandes rasgos cómo se forma la neurona. Entonces, esta neurona va a estar formada por un cuerpo celular y va a estar formada por unas neuritas. Esas neuritas se dividen en dos grupos, que van a ser dendritas y axones. Siempre teniendo en cuenta de que axones, que es este pedazo, este segmento que está acá, ¿cuántos axones son? Uno. Siempre va a ser uno solo. Nunca van a haber dos axones, siempre un axón. Pero ven que la profesora de no sé qué materia me dijo que había dos axones. Está mal. Dígale que se lea el entente, ya está mal. Entonces, pues no, se lo digo porque ya el semestre pasado me pelearon, es que la profe me dijo. A mí no me importa lo que la profe le diga, sino lo que diga, porque nosotros no escribimos nada. El día que la profe escriba algo, ahí sí. Pero como nosotros no escribimos nada, tenemos que leer sobre la parte bibliográfica. Entonces, solamente va a ser un solo axón. Pero puede ser ¿cuántas dendritas? Las que sean necesarias. Exactamente. Entonces, estos axones se van a terminar conectando con otra neurona, casi siempre. Cuando se conectan con otra neurona, el axón se puede conectar acá en una dendrita, se puede conectar acá en un cuerpo, o se puede conectar ¿en qué? En otro axón. Entonces, eso se llama ¿cómo? Esas conexiones se llaman sinapsis, y esas sinapsis en algunas van a ser axoaxónicas, axosomáticas, axodendríticas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos dos términos. Uno, recepción del estímulo. ¿Quién recibe el estímulo? El cuerpo. La posináptica. Sí. ¿Y quién manda el impulso? La presináptica. O sea que el impulso, ¿en qué segmento de toda la neurona está? En el axón, no en el axón. El impulso que se va a mandar va a ir ¿hasta dónde? Hacia la parte terminal del ¿qué? Del axón. Y de esta parte terminal del axón, ¿qué se liberarían? Neurotransmisores en la hendidura sináptica, y esos neurotransmisores me van a activar o me van a inhibir ¿qué? Una célula
posináptica. Entonces, esa célula posináptica me va a recibir el impulso. Bueno, no le estoy preguntando, ¿me lo va a recibir o no me lo va a recibir? Sí, lo recibe. ¿Ah? ¿Cómo es la pregunta? Están como dormidos. Está muy temprano, ustedes tienen que levantar a las 4 de la mañana. Yo me levanto a las 4 de la mañana, ¿cómo ustedes no se van a levantar a las 4? Usted. Hay gente que se cree gallina y se levanta cuando amanece el sol. Ustedes no tienen por ahí, levantan a las 10. Oh, muy bonito. La pregunta es, ¿la célula posináptica recibe el impulso nervioso? Sí. Porque sin miedo. No. ¿Por qué no? Porque eso es lo que... Lo va a recibir es el neurotransmisor que me va a llevar el estímulo. Neurona o bueno, célula presináptica. Por el axón, por todo este trayecto, me va a llevar el impulso. Pero recuerden que ese impulso lo que me va a hacer es liberar unos ¿qué? Neurotransmisores. O sea que el impulso se pierde completamente. El neurotransmisor me va a activar o me va a inhibir a la segunda neurona, que esa es la célula ¿qué? Posináptica. ¿Esta célula posináptica me recibe el impulso? No, sino que me recibe ¿qué? El neurotransmisor que me va a hacer el estímulo por el segundo mensajero. Entonces, este estímulo posteriormente ¿en qué se convierte? Para pasarlo a otra célula, a una tercera célula. O sea, En otro impulso. Exacto. Entonces, pongamos que la sinapsis es de una sinapsis axodendrítica. El impulso va por el axón, llega como tal el neurotransmisor acá a la dendrita. La dendrita hace todo el proceso de recibir el estímulo y ese estímulo me lo lleva hasta el cuerpo. Y después del cuerpo va a pasar al cono axónico. Y del cono axónico va a pasar al axón de la segunda neurona. Ese es el proceso normal que hace. Cuando él llega acá al cono axónico, en ese momento es que hablamos de ¿qué? De un impulso. Entonces, la segunda neurona me está convirtiendo un estímulo en un impulso. ¿Listo? Eso es lo que hace como tal la neurona. Eso no es así tan sencillo. La próxima clase lo vamos a ver un poco más complejo. Pero para que vean a grandes rasgos lo que pasa en una sinapsis. ¿Listo? Tipos de neuronas. Entonces, en los tipos de neuronas vamos a tener de que la primera forma de cómo clasificarla va a ser según su forma. Para clasificarla según su forma, vamos a tener en cuenta que el número de neuritas, no de dendritas, no de axones, sino de neuritas. Entonces, que es el grupo de dendritas y de axones. Entonces, primero vamos a tener una célula que es la célula unipolar. Esta célula unipolar va a tener ¿cuántas ramificaciones dentro del cuerpo? Una sola ramificación. Pero ¿cuántos axones y dendritas va a tener? Una axón y No, un axón y una dendrita. ¿Por qué un axón y una dendrita? Entonces, primero tienen que saber cómo se cuentan las neuritas. Las neuritas se cuentan dependiendo de las ramificaciones que salgan del cuerpo. Cuerpo celular. De este cuerpo celular, ¿cuántas ramificaciones salen? Una ramificación. Esta ramificación posteriormente se está separando en un axón y en unas dendritas. Pero ¿cuántas dendritas son? Una sola. Una dendrita, un axón. ¿Listo? Las dendritas no se cuentan acá, sino que se cuentan acá. De lo que sale del cuerpo. De la ramificación que salió del cuerpo. Pero cuando yo lo voy a contar para saber si es unipolar, o si es bipolar, o si es multipolar, yo tengo que ver qué es lo que salga del cuerpo. Entonces veamos el segundo ejemplo.
En el segundo ejemplo, que esta es una célula ¿qué? Bipolar, ¿cuántas ramificaciones salen del cuerpo? Dos. Dendrita, axón. ¿Listo? Entonces ahí salen dos. Pero si vemos una multipolar, vamos a ver que de la multipolar, este es el ¿qué? El cuerpo. ¿Y cuántas dendritas salen? La que se necesita. 1, 2, 3, 4. Hay 8, 3, 4. Hay 8. Sí, hay 8. ¿Por qué tienen que contar? ¿Por qué tienen que saber que hay 8? Porque yo necesito que ustedes identifiquen de que no es la última ramificación que se ve acá, sino que es lo que sale del cuerpo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, pregunta mejor que sí. No pasa nada, pero ustedes no se saben este tema. Para eso vienen a clase, o si no, nos vemos en el parcial final. A ver, ¿No se encuentra el largo? el axón, sí, claro, yo maté. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así 9. Sí, 9. Profe, ¿qué? 8 dendritas y un axón. Al principio había preguntado por dendrita, ¿no? Por dendritas, bueno, sí, pero aquí son 8 dendritas y un axón. Entonces, no tengan en cuenta las terminaciones de acá, porque si yo tuviera en cuenta las terminaciones, ¿cuántas dendritas serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muchas, pero esas no serían dendritas, porque el número de dendritas está dado por el número de terminales que salgan ¿de dónde? Del cuerpo celular. ¿Listo? Ahora, ¿Cuál es la parte que se le dice los ¿qué se le dice? que se le dice espino? ¿Qué se le dicen espinas? Espinas. Porque El Loran dice, sí. la nombraba, la espina. Profe, yo creo que las espinas serían las ramificaciones. Que eso es lo que aparece en la UNAM. En la UNAM aparece. Tiene el libro. Ahí aparece una flechita que dice espinas. Que son como. Son las partes de las dendritas. O sea, lo que sale de acá. Ajá, el Loran Sería la misma. Si la flecha está acá, serían como todas las mismas terminales que salen de la dendrita. Sí, Esas son espinas, ¿no? Eso serían espinas. Algo del libro de la UNAL, para que no lo tengan en cuenta, algo de la UNAL, para que no lo tengan en cuenta, es que ahí también ya algo que se llama una neurona pseudo-unipolar. Esa pseudo-unipolar, según la definición, concuerda completamente con la unipolar. Pero esa definición de la unipolar, entonces se confundirían entre las dos. Dejémoslo en la clasificación solamente en unipolar, bipolar y multipolar. ¿Listo? La pseudo-unipolar, no. Entonces es donde sale como tal. O sea, es de donde sale la terminación de cada una de las ramificaciones para formar la dendrita. Serían las espinas. ¿Listo? Profe, las neuritas, ¿cuáles son ahí? Las neuritas todas, o sea, por lo menos 1, 2 neuritas. Porque es el grupo entre las dendritas y los axones. Las neuritas se dividen Profe, en dendrita y monta. ¿cuál es la montada de la ¿Tiene que ver con Pero ¿cómo así? La neurita no sería una acción. No. Me queda claro las neuritas. Las neuritas pueden ser axones o pueden ser dendritas. Cualquiera de las dos, las neuritas. Si yo tengo un axón y tengo una dendrita, ¿cuántas neuritas tengo? Dos neuritas. ¿Listo? Si yo tengo una sola neurita, siempre va a ser un ¿qué? Un axón. Porque el axón es obligatorio que lo tenga la célula. ¿Listo? Si no es. Y si no hay axón, no va a ser su función, que va a ser transmitir el impulso nervioso. O sea que las neuritas van a ser la ramificación que salgan directamente del cuerpo de la neurona. Las neuritas van a ser las ramificaciones que salen directamente. Muy bien tu definición. Profe, ¿puede volverla para preguntar algo? No me quedó claro del primer ejemplo para O contar sea, las... ¿la primera neurona en esta? No, bueno, en la del medio y en la última, entonces. Para Para contar las Este es dendritas. un cuerpo celular. Ajá. De este cuerpo celular, ¿cuántas terminaciones salen? Una sola sale. terminación.
Que esa terminación después se ramifica y tiene un axón y tiene una dendrita, es otra cosa. Pero neurita como tal, una sola, porque es lo que sale del cuerpo celular. En cambio, la bipolar, que es esta bipolar va a tener una neurita en cada uno de los extremos. Entonces, una neurita que es un axón y una neurita que es una ¿qué? Dendrita, siendo que bipolar. ¿Listo? Ahí cómo contaría las dendritas, profe, en la parte de acá. Una sola. Ah, ya la cola sería ramificada. Ya la cola, todo esto sería la dendrita. Porque es lo que sale como tal del cuerpo celular. Ya. O sea, acá en el ejemplo de la mitad, en el cuerpo que va hacia la dendrita, Sí. podrían haber incluso más, digamos, ramificaciones. Pero estas son ramificaciones terminales de la dendrita. Pero la dendrita es una sola. ¿Por qué? Porque es lo que está saliendo del cuerpo. O sea, podría haber más onditas en el... Sí, O como sea, la- podría salir más dendritas del cuerpo. En esta no, porque ya no sería bipolar, y ahí sería multipolar. O Profe, sea, un ejemplo, si sale otra dendrita, un ejemplo acá, y ahí sería multipolar. O sea, si salen 3 ramificaciones del cuerpo, ya es multipolar. ¿Listo? profe, ¿y las neuroglias dónde, o sea, cómo se unen a la... Ya, tranquilo que eso ya viene listo. Listo. Ahora, ya lo vimos por la forma, ahora vamos a verlo por el tamaño. Según el tamaño, tenemos principalmente 2 grupos. Entonces, una neurona Golgi tipo 1 y una neurona Golgi tipo 2. Las neuronas Golgi tipo 1 son las neuronas que tienen un axón largo de más de 1 metro. Y las neuronas Golgi tipo 2 son las que tienen axones cortos. Entonces, acá no nos podemos dejar llevar de que todas las neuronas Golgi tipo 1 van a ser unipolares o las Golgi tipo 1 van a ser multipolares. No. Dependiendo de lo que le estén preguntando, si la neurona que usted está hablando, si se la están buscando por la forma o si lo están buscando por el qué? Por el tamaño. Exactamente. Entonces, en la neurona Golgi tipo 2, la gran mayoría del axón es corto y la gran mayoría de estas Golgi tipo 2 terminan siendo multipolares, pero no es siempre. Entonces, ustedes tienen que tenerlo presente que cuando hablamos de Golgi, hablamos del tamaño. No tiene nada que ver con la ¿qué? Con la forma. Entonces, lo vemos acá en estos ejemplos. Entonces, tenemos de que, por lo menos, la unipolar va a ser una sola ¿qué? Neurita. Y de esa neurita va a salir ¿de dónde? Del cuerpo celular. Esta vamos a encontrar principalmente en los ganglios de las raíces posteriores, que esos ganglios de las raíces posteriores están a nivel ¿de dónde? En la médula espinal. Entonces ahí encontraremos las neuronas unipolares. Ahora, las bipolares. Estas bipolares, lean bien la definición. Mire, una neurita se origina a partir de cualquiera de los extremos del cuerpo celular. ¿Pero cuántos extremos tiene? 2. O sea que ¿cuántas neuritas son? 2. Siempre se lo pregunto y siempre le queda mal. Entonces, 2 neuritas porque son 2 extremos. Entonces, por eso son bipolares. Estas las encontramos en la retina, cóclea sensitiva y ganglios vestibulares. Y las multipolares van a ser muchas dendritas y un solo axón. Un axón largo, que la gran mayoría de ese axón largo termina siendo Golgi tipo 1. Pero si yo le pregunto por forma, es unipolar, bipolar y multipolar. Si le pregunto por tamaño, si es Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estas multipolares las vamos a encontrar en los tractos de las fibras del cerebro y de la médula, nervios periféricos y las motoneuronas. Entonces, aquí me la preguntó su compañera, una compañera de la clase en otro grupo, profe, pero la de las cortezas también son Golgi tipo 2, pero también son Golgi tipo 1. No. Hay que saber interpretar y leer lo que dice el libro. Mire lo que dice el libro. Tractos de fibra que salen del cerebro hacia la médula. En ningún momento le nombraron la corteza.
Esto no es lo que está en la corteza, estas son las fibras que me hacen las conexiones corticomedulares, es decir, que hacen las conexiones entre la corteza cerebral y la médula espinal. ¿Cómo serían esos axones? Que van desde la corteza hacia la médula. Largos. O sea que no serían por tipo 1. Pero los que están en la corteza, por lo menos en la corteza cerebelosa y en la corteza cerebral, serán por ¿qué? Tipo 2. ¿Por qué? Porque van a ser axones que me van a conectar, un ejemplo, corteza del lóbulo parietal con corteza del lóbulo temporal, con corteza del lóbulo frontal, con corteza del lóbulo occipital, con estructuras intracraneales. Entonces van a ser trayectos mucho más cortos. Por eso sus axones van a ser cortos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Ahora ven esta imagen. Estas tres células, según su tamaño, ¿cómo serían? Tipo Golgi tipo 1. ¿Por qué Golgi tipo 1? Porque tienen un axón largo. Pero en estas mismas células vamos a encontrar de que esta célula sería, según su forma, como bipolar. Y esta sería multipolar. ¿Por qué multipolar? Porque tiene varias dendritas y un axón. Esta bipolar tiene un grupo de dendritas y un axón. ¿Listo? Entonces, no siempre las Golgi tipo 1 van a ser multipolares. La gran mayoría sí, pero no siempre va a ser así. Ahora vamos a este ejemplo de este que son más pequeños. Si hablamos de tamaño, sería Golgi tipo 2. Tipo 2. Pero esta Golgi tipo 2 también vamos a ver. Esta sería bipolar y esta sería multipolar. ¿Listo? Entonces, dentro de la clasificación depende de lo que estemos viendo. Si es la forma o si es el tamaño. Por ejemplo, en esa que es multipolar, ¿cómo se no logro distinguir la axón? Pero así que está así de hecho. Así que se ramifica de la corteza. Esta está más que todo en la corteza cerebelosa y ya lo vamos a ver en la corteza porque están así de esa forma. Profe, en la unipolar tipo 1. No hay ninguno unipolar ahí. No, porque no acabas de decir unipolar. ¿Yo? Y en ningún momento he dicho unipolar. Bipolar. Primera, segunda, tercera, bipolar. ¿Sería una sola dendrita o dos? Una dendrita, porque es lo que salga del cuerpo. Abajo. Esa. ¿Cuál es el axón? Ahí sí no se podría diferenciar porque los tamaños son muy parecidos. Profe, no se puede diferenciar con las que son los terminales de la axón. Pero no, aquí, o sea, la imagen que yo sé lo que, o sea, que se lo puede diferenciar en esta imagen, No, porque ya son muy parecidas. Bueno, eso es sobre la parte de las neuronas. Ahora vamos a ver el último grupo de células que son las neuronas. Entonnas, estas neuronas tienen una característica específica que es que no se pueden excitar. Eso lo tienen que tener ustedes en la cabeza. Se excita, neurona. No se excita, neurona. Entonces, estas que no se excitan van a ser principalmente 4 grupos. Esos 4 grupos me llevan a que la función de la neurona se mantenga. Entonces, le hacemos acá, le hago una énfasis en ¿por qué creen ustedes que hay tantas neuroglias por una sola neurona? Por la vaina de peligro. Por las funciones. ¿Por qué por las funciones? Porque cada neuroglia, le coloco un ejemplo, microglia, célula de defensa, astrocito, nutrición o sustancia que necesite, oligodendrocito, vaina de mielina. ¿Cuál otro hay acá? Bueno, también es astrocito, bueno, ahí no están las células ependimarias. Sí, Pero, arriba. ¿a dónde? Ahí son las personas. Acá, bueno, células ependimarias también entonces cumple su función. Entonces, cada una me va a cumplir una función específica para garantizar de que esta neurona me funcione. Entonces, si vemos en esta representación, hay una neurona y hay ¿cuántas neuroglias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso están entre 5 a 10 veces más que las neuronas. Pero es porque cada función es totalmente específica. ¿Listo? Ahora,
de las neuroglias, entonces tenemos 4 grupos principales: los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglias y las células especímenes. Entonces, el primer grupo son los astrocitos. De estos astrocitos se separan en 2 grupos. Los 2 grupos son astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. ¿Qué función cumplen los astrocitos fibrosos? ¿Fibro qué? Hacen función de sostén y también le aportan iones principalmente de potasio. ¿A quién? La neurona. A la neurona. ¿Listo? Esos astrocitos fibrosos van a estar principalmente en la sustancia blanca. A diferencia de los astrocitos protoplasmáticos, estos astrocitos protoplasmáticos van a estar principalmente en la sustancia gris. Y estos astrocitos protoplasmáticos tienen algunas funciones específicas. Entonces, primero, me ayuda en la fagocitosis de células apoptóticas. ¿Cuáles células apoptóticas o cuáles células que han sufrido apoptosis? Las que no han sido reconocidas. Sí, pero ¿cuáles células se morirían para que se haga? No, o sea, hablando de células sería un astrocito, sería una neurona, sería un oligodendrocito, sería una microglia. Las que no tuvieron el reconocimiento, ¿no? Las neuronas. Entonces, las neuronas que sufren una apoptosis van a terminar en una fagocitosis por los astrocitos protoplasmáticos. Después de que se hace la fagocitosis por los astrocitos protoplasmáticos, esos astrocitos absorben los nutrientes de esa neurona muerta, los nutrientes que se puedan reciclar, y esas neuronas y esos nutrientes que se pueden reciclar se le darían ¿a quiénes? A otra neurona. ¿Cómo se llaman esos nutrientes? ¿Cómo se llama? Biología, hay un compañero que habla de biología. ¿Cómo se llaman los nutrientes que dan los astrocitos protoplasmáticos de una neurona fagocitada a una neurona nueva? No. ¿Ah? Del reciclaje, ¿no? Entonces, ¿Ah? Sí, bueno, pide el artículo que me diga. ¿Cómo se llaman las sustancias que se reciclan? Sustancia trófica. Escribe y tiene 5 en el quiz. Que se recicla. Ya el compañero respondió. La sustancia trófica, eso lo vieron en biología. No voy a decir que no porque eso es una parte del metabolismo. Entonces, las sustancias tróficas son las sustancias, silencio, las sustancias tróficas son las sustancias que se pueden reutilizar de, por lo menos, una neurona que sufrió apoptosis para dársela a una nueva neurona. Esos metabolitos se llaman sustancias tróficas. Y el que hace todo ese proceso va a ser los astrocitos protoplasmáticos. Aparte de eso, los astrocitos protoplasmáticos también ocupan el espacio de las neuronas muertas. Es decir, el astrocito protoplasmático me la fagocita, me está sacando los nutrientes de esa neurona y me está ocupando el espacio de esa neurona. ¿Qué quiere decir? Si esta neurona acá hace apoptosis, entonces este astrocito se une a ella, se produce la vacuola fagocitaria y de esa vacuola fagocitaria yo absorbo nutrientes, todo lo que más se pueda reutilizar. Y este astrocito se va a ubicar ¿dónde? En el espacio donde está la neurona. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué cree usted que se hace eso? Para mantener la estructura o mantener la masa ¿qué? Encefálica o la masa de la médula o donde esté la neurona. ¿Listo? Entonces eso lo hacen los astrocitos protoplasmáticos. Ahora, un segundo grupo de neuroglias son los oligodendrocitos. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Me ayudan en la formación de mielina, donando la mielina para que se formen las vainas. Estos oligodendrocitos, ¿dónde estarían normalmente? ¿En qué parte de la neurona? Alrededor del axón. Por eso en esta gráfica, este es el oligodendrocito y este sería ¿qué? El axón. Entonces, este oligodendrocito me da la vaina de mielina. ¿En qué sistema nervioso?
¿O en todos? Central. En el sistema nervioso central. Porque recuerden que en el sistema nervioso periférico los dan las células de Schwann. La misma mielina para la vaina de mielina. Es que en el libro decía que por ejemplo, las que tienen el axón más corto, o sea, corto tipo 2, no tenían tanto recubrimiento de mielina. Sí, claro. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, claro. ¿Por qué? Porque las fibras, no me voy a retroceder en diapositiva, pero se lo voy a mostrar como una diapositiva. Si este axón es largo, ¿cómo creen ustedes que tiene que estar la mielina? ¿Gruesa o delgadita? Gruesa. Porque, ¿qué características tiene la mielina? ¿Qué es lo que hace la mielina? Es un aislante ¿qué? Eléctrico. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo, por el cambio de iones, vamos a hacer un cambio como tal eléctrico a nivel de la membrana. Entonces, Pues sí, es un aislante eléctrico. sí, también es un aislante eléctrico. Entonces, la mielina, cuando el axón es largo, la mielina tiene que estar gruesa. Al estar la mielina gruesa, esa mielina hace de que donde está la mielina no se conduce, sino que solamente se conduce desde el cono axonal, que sería esta parte de acá, de cono axonal a nódulo de Rambier. Que en el nódulo de Rambier no hay vaina de mielina. Y de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier, de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier, nódulo de Rambier, así hasta llegar a dónde? Al terminal del axón. Entonces, cuando hablamos por lo menos de una fibra nerviosa que va hacia los músculos, ¿cómo creen ustedes que va a estar esa mielina? ¿Gruesa o delgadita? Gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un trayecto mucho más largo. Y si está más gruesa, va a ser más rápida la conducción. Y la conducción saltatoria va a ser mucho más rápida. Conducción saltatoria es que pasa de nodo a nodo, de nodo a nodo, de nodo a nodo, hasta la parte terminal. Igual eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, ya esa parte. Ahora las microglias, ¿qué función cumplen? Hacen la fagocitosis. Pero ¿qué creen ustedes que cuál es la diferencia entre la fagocitosis que hace la microglia y la fagocitosis que hacen los astrocitos protoplasmáticos? Ay, sí, no me cuentan. ¿En qué momento se activa cada una? Porque la plasmático es cuando la neurona se fagotosis, mientras que la microglia es cuando una bacteria siempre está en el... Cuando entra un microorganismo. Muy bien. Entonces, los dos son fagocitosis, pero se activan en momentos totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, el que me va a hacer proceso de defensa van a ser las microglias. El otro me está haciendo un proceso como tal de absorber sustancias tróficas y de mantener la masa o la estructura del sistema nervioso. ¿Listo? Y por último, las células ependimarias. De estas células ependimarias tenemos tres grupos. ¿Cuáles son los tres grupos? Células coroideas, ependimocitos y canecitos. Yo no le iba a preguntar eso hoy porque eso no lo vimos. Pero los ¿Profe, cuáles son? Canecitos, ependimocitos y células coroideas. Entonces, esas células del epéndimo, cada una va a cumplir una función específica. ¿Cuáles son las funciones específicas? Entonces, de los ependimocitos, ¿qué hacen? Hacen que circula y también me hace la absorción. Ahora, de la plexo coroidea, de las células coroideas, produce líquido cefalorraquídeo. Y de los tanicitos, ¿pero qué transportarían? Sustancias que están en el líquido cefalorraquídeo. Que es totalmente diferente. Ahora, en esta imagen vemos de que hay 5 grupos celulares de células neurogliales. ¿Por qué hay 5 grupos y no van a nombre 4? Porque cada célula de Schwann que me aportan la mielina, ¿de quién? Del sistema nervioso periférico. Exactamente. Y aquí ya lo di en un resumen. Los fibrosos me hacen toda la parte de sostén y además me captan ¿qué? Iones de potasio.
Los protoplasmáticos me van a hacer principalmente de producir las sustancias tróficas y me hacen una función ¿qué? Fagocítica, pero ¿de quién? De células muertas. Los oligodendrocitos me forman la mielina en el sistema nervioso central. Las microglias están inactivas en el sistema nervioso central, solamente se activan cuando hay una agresión. Y están acompañadas de los monocitos. Y los epídimos. Tengo una pregunta. La microglia, cuando se activan, poniendo alguna agente patógeno, ¿esos también generan inflamación en el sentido del sistema nervioso central? Porque eso es Sí, también generan, sí, claro. También También generaría muerte neuronal, porque eso va a impactar. no siempre. No siempre. No siempre. ¿Qué hacen las microglias? Las microglias, al ser macrófagos, ellos lo que hacen es que me van a hacer el patrullaje. ¿Qué significa el patrullaje? Entra un microorganismo y está unido a una célula. Ese microorganismo que está unido a una célula, yo voy a ¿qué? A atrapar la célula que esté con el esté unido. Pero esa célula puede ser de cualquier tipo, no tiene que ser ninguna específicamente. Entonces yo lo atrapo y además lo elimino. Pero si yo definitivamente no lo puedo eliminar por fagocitosis, ¿yo qué hago? Empiezo a llamar mucho más macrófagos para que todos se ubiquen en el mismo punto donde está presentando la infección. Si ya definitivamente yo no puedo, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ahí llamarían a todo el sistema inmunológico y ahí sí se produce la inflamación. O sea que coloca los anticuerpos en su membrana. Sí, claro. ¿Listo? Y ahora, las células del epéndimo, ya tenemos ependimocitos, que esto me va a hacer circular y me van a absorber líquidos de favorraquídeo. Las epiteliales coroideas me van a segregar y a producir líquidos de favorraquídeo. Entonces, mientras estas me producen, estas me circulan y me absorben. Pero yo necesito que me funcionen las células epiteliales coroideas y también los ependimocitos. Porque yo no puedo producir más del que estoy ¿qué? Absorbiendo. Y por último los tanicitos, ¿qué hacen los tanicitos? Transportan la sustancia de líquidos de favorraquídeo a todo el sistema. ¿Listo? Aquí en esta microfotografía electrónica, entonces células microglias que van a ser células de defensas, oligodendrocitos que van a estar cerca de ¿dónde? De la célula del sistema nervioso para colocar Del axón, porque me va a aportar la mielina. Los astrocitos, entonces recuerden que hay dos grupos, y las microglias que hacen defensa, las dos de las microglias. Y ya por último, la representación para terminar la clase. Entonces, en esta representación, ¿por qué ellos ponen cada célula en esa forma? Esta es la neurona, ¿verdad? Este es el astrocito, ¿cuál? el astrocito protoplasmático. ¿Por qué protoplasmático? No, porque está Es fibroso. ¿Por qué es fibroso? Porque está en la piel. Porque lo está sostenido, mejor dicho, ahorita. Este fibroso me está dando la parte de sostén y además me está dando nutrientes ¿desde dónde? Desde las meninges. ¿Y desde dónde? Desde los capilares. Entonces él me da nutrientes ¿para quién? Para la neurona. Este astrocito protoplasmático, ¿qué me haría? Me da sustancias tróficas y si esta neurona sufriera apoptosis, él empieza a actuar y la fagocita. ¿Listo? O sea que él está más bien como a la expectativa de que algo pase. Esta parte Está como chulo. Sí, es la que. Ahora, el oligodendrocito, ¿dónde está unido? A la región cercana al axón, porque este oligodendrocito me va a dar la ¿qué? La mielina. Mire cómo los oligodendrocitos unidos a la parte del axón. ¿Y esta qué sería? Una microglia que está como está inactiva, esperando ¿qué? Fagocitar. ¿Cuándo? Cuando entre un patógeno. ¿Listo? Entonces, estos serían los grupos representados en una imagen de cómo se ubicarían en todo el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, por lo menos acá no vamos a encontrar células de Schwann. ¿Por qué?
porque es de periférico. Acá vamos a encontrar mucho oligodendrocito. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha mielina. Entonces, esa característica me lleva a que se mantenga la función de ¿quién? De la neurona. La próxima clase vamos a ver todo lo que son los potenciales de acción. Ustedes no saben qué es un potencial de acción, pero la única forma que ustedes entiendan que es un potencial de acción es que ustedes sepan transporte celular, intercambio iónico, porque eso ya es de biología. Échensele una repasada